Bienvenidos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez. Hoy vamos a trabajar en preguntas tipo examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Nos vamos a enfocar en el tópico de áreas y volúmenes y el reto que vamos a analizar es el siguiente. Dice así: en la figura se ilustra un cuadrado ABCD. Podemos mirar la figura, es un cuadrado que tiene vértices A, B, C y D. Nos dicen además que si los segmentos MB, NC, PD y QA son todos iguales a la tercera parte del lado del cuadrado, entonces que digamos cuál es la razón entre el área de la región sombreada, o sea, el área de esos 4 triángulos que están sombreados, y el área total del cuadrado. En el análisis de esta pregunta, de este reto para poder dar solución, vamos entonces a considerar el siguiente hecho. Supongamos que el lado del cuadrado tiene una medida que vamos a llamar L. Si el lado de ese cuadrado mide L, que lo grafiqué en el segmento BC y que será lo mismo que si lo graficara en el segmento AB, porque un cuadrado tiene los 4 lados iguales. Entonces, si consideramos este cuadradito nos daremos cuenta que el lado de este nuevo cuadrado, que además se repite 4 veces en la figura, ¿sí? Voy a mostrarlo, digamos, de manera más detallada. Puedo particionar la figura en 4 cuadraditos y nos damos cuenta que cada uno de esos cuadraditos tiene la misma relación, tiene la misma figura sombreada. Entonces, el análisis que vamos a hacer para dar respuesta a esa pregunta va a ser centrados o enfocados en uno solo de esos. Y cuando ya tengamos la relación que se da allí, entonces podremos expandir el análisis a toda la figura multiplicando por 4 porque hay 4 figuras igualitas. Entonces, retomando, si el lado del cuadrado lo vamos a nombrar como L, quiere decir que el lado de este nuevo cuadradito que estamos considerando es L medios. Porque es la mitad del lado inicial del cuadrado. Pero hay otra información importante que debemos tener allí, y es que nos decían que particularmente el lado de este segmento, o sea, la medida de este segmento QA era la tercera parte de la medida del lado del cuadrado. O sea, esta longitud es la tercera parte de L. ¿Cómo escribimos la tercera parte de L? L tercios. Y estaremos encontrando una relación en ese cuadrito pequeño que se repite 4 veces en la figura de la base de un triángulo que está allí sombreado, que sería L tercios, y la altura de ese triángulo sombreado, que sería L medios. Teniendo esa relación, vamos a pensar entonces cuál sería el área de ese triangulito, y que una vez la encontremos será la misma de el segundo triangulito, será la misma que la del tercero y la del cuarto. Entonces, para hablar del área total sombreada, bastará multiplicar por 4 y tendremos la relación del área total sombreada. Vamos entonces a analizar eso en la siguiente presentación. Y este es el cuadradito que ya extraje de la figura inicial, ¿sí? El que se repite 4 veces en la figura, en donde ya habíamos dicho que la altura era L medios y que la base era L tercios. Así las cosas, ¿cómo quedaría entonces el área de ese triangulito? Sabiendo que el área de un triángulo se define como el producto de la base por la altura del triángulo dividido entre 2. Entonces, como la base para ese triángulo que está sombreado es L tercios, y la altura para ese triángulo es L medios, y todo ello lo vamos a dividir entre 2, entonces la relación que encontramos para el área de ese triángulo sombreado es, luego de efectuar las operaciones que hay allí indicadas, es L cuadrado sobre 12. ¿Y qué estaremos diciendo hasta allí?
el área de uno solito de esos triángulos sombreados es L cuadrado sobre 12. Pero si yo necesito dar cuentas del área total sombreada, y ya nos dimos cuenta que son 4 triangulitos los que están sombreados y que son exactamente iguales, entonces diremos que el área total sombreada es 4 veces la relación que acabamos de encontrar. O sea, 4 veces L cuadrado sobre 12. Efectuando esas operaciones que hay allí y efectuando un proceso de simplificación, encontramos entonces que el área total sombreada en esa figura es L cuadrado tercios. Pero la pregunta no es cuál es el área total sombreada. La pregunta es cuál es la razón entre el área total sombreada y el área total del cuadrado. Como estamos bajo el supuesto de que el lado del cuadrado es L, quiere decir que el área del cuadrado será entonces lado por lado. En este caso, L por L, cuyo resultado es L cuadrado. Y si ya vamos a hablar propiamente de la razón, que eso sí es lo que nos va a ayudar a dar respuesta a la pregunta, entonces diremos que la razón entre el área total sombreada y el área total del cuadrado es L cuadrado tercios, que era el área total sombreada, dividido L cuadrados. Y luego de efectuar allí un producto de extremos y medios en ese cociente de fracciones que tenemos, nos damos cuenta que el resultado es 1/3. Es decir, la razón entre el área total sombreada de la figura comparada con el área total del cuadrado es 1/3. Si analizamos las opciones de respuesta que nos daba el problema, en donde nos decían que la posible razón entre el área total sombreada y el área del cuadrado era la opción A, 3/4, opción B, 1/4, opción C, 1/2 y finalmente opción D, 1/3. Entonces, dado el análisis que ya hicimos y los procesos que efectuamos, nos damos cuenta que la opción de respuesta correcta es la D, en donde nos dice que la razón entre el área sombreada y el área total del cuadrado es 1/3. Y eso es todo.